Gracias, señor presidente. Señorías, creo que la exposición de motivos de la proposición de ley que hoy sometemos a la consideración de este Pleno es lo suficientemente clara en cuanto a lo que este grupo parlamentario pretende o quiere someter a votación hoy, ¿no? Han pasado 10 años, van a cumplirse 10 años desde que el Gobierno socialista del señor Areces procedió al cierre de las instalaciones de la ciudad de vacaciones de Perlora en el concejo de Carreño. Voy a volver a repetirlo, 10 años van a hacer, ¿no? Fue aquel Gobierno el que decidió dar carpetazo y cierre a unas instalaciones que venían funcionando con normalidad y que yo me atrevo a decir que eran una institución en Asturias. Bajo la premisa de unas pérdidas económicas de las instalaciones, se arrancan ustedes en un proyecto megalómano de construir el mejor complejo turístico del norte de España. Era así como se anunciaba la iniciativa del Gobierno en aquel momento por la consejera Ana Rosa Migoya. Prepararon un concurso que tuvo una sola oferta, les quiero recordar, y que prometía una inversión millonaria y la creación de cientos de puestos de trabajo en Perlora y en el concejo de Carreño. Al poco tiempo, el concurso se resolvió, se rescindió y todo quedó en nada, como algunos otros proyectos socialistas de la época, ¿no? Este es el 50% de la historia y quizás la parte más grave, que fue que procedieron a cerrar antes de tener una solución o alguna alternativa, ¿no? Y yo creo que eso, se lo manifestamos muchas veces, fue un error. Pero hay otro 50%, señorías, de esa responsabilidad en la historia del complejo de la ciudad de vacaciones de Perlora. Y es que en lo que va de mayo de 2012, cuando entra un nuevo Gobierno, hasta la actualidad, en esta etapa con otro Gobierno socialista en Asturias, que está presidido por el señor Javier Fernández, se ha sido incapaz de dar alguna solución, por mínima que fuera, a ese complejo turístico. Más allá de realizar labores mínimas de mantenimiento, que muchas veces, debo decirles, se fueron produciendo a remolque de denuncias en este Parlamento por parte de este grupo parlamentario y de otros grupos parlamentarios, no se ha hecho nada más, ¿no? Y este 50%, si me lo permiten, señorías, de la historia es casi tan grave como el anterior. Lo que sí está claro es que si suman esos dos 50, esto es un fracaso y un fiasco 100% de gobiernos socialistas, ¿no? No hay a nadie más a quien culpar ni más responsables. Yo hoy, no obstante, no quiero plantear ninguna petición, ni quiero exigir ninguna responsabilidad política, ni tirarles a la cabeza esa optación que yo creo que ha sido francamente mala, por no decir nefasta, ¿no? Muy al contrario, yo creo que la actuación de este grupo parlamentario en todo lo relativo a la ciudad de vacaciones de Perlora ha sido siempre de lealtad y de colaboración. Nunca nos han querido escuchar en lo relativo a la ciudad de vacaciones de Perlora. Hemos planteado un innumerable número de iniciativas desde aquel año 2007 en este Parlamento, la mayoría rechazadas por ustedes. Yo solo en pleno hay mociones de mayo de 2009, proposición no de ley en febrero de 2010, moción subsiguiente en mayo de 2010, moción subsiguiente en diciembre de 2010, proposición no de ley en julio de 2012, quizás esa fue la única aprobada. El resto fueron rechazadas por la mayoría que entonces conformaba el Parlamento, que era un 23-22, 23 Grupo Socialista de Izquierda Unida y 22 Partido Popular, ¿no? Y miren, yo les quiero decir, en este asunto no hay muchas cuestiones de posición política, ¿no?, de ideología que podamos esgrimir unos contra otros, que plantear. No, este no es un asunto de ideologías. Si me permiten, señorías, yo les quiero decir que este es un asunto de sentido común y de que la comunidad autónoma aproveche o no los recursos de que disponen, ¿no? Y hay varias cosas que son de sentido común. La primera es que, como digo, disponer de unas instalaciones de este tipo, que yo creo que son maravillosas, de titularidad pública, y no aprovecharlas es simplemente una locura. Creo que hay pocas administraciones en España, hay un caso que yo recuerde, que dispongan de esa titularidad de unas instalaciones en una ubicación inmejorable, ¿no? En segundo lugar, en una comunidad autónoma como la nuestra, donde el turismo tiene un peso innegable en la economía
y donde, por suerte, en los últimos años, en especial este último año, la ocupación ha sido altísima en toda Asturias, no dar utilidad a un complejo turístico de como este, simplemente desaprovechar recursos sin ningún sentido. Hoy todavía el señor Fernández hablaba de un plan estratégico de turismo, ¿no? Insisto, ¿tienen algún ejemplo en otra comunidad autónoma donde se dispuso y se dio solución, ¿no? En tercer lugar, dejar languidecer y hacer un mantenimiento mínimo. Desde nuestro punto de vista, ni siquiera el mínimo necesario, ¿no?, de estas instalaciones es, sin saber qué se quiere hacer con ellas, tampoco tiene ningún sentido. Por eso, lo que queremos pedirles hoy, señorías, es que no dejen pasar otros 10 años más sin hacer nada. Eso es lo que queremos plantear al Gobierno. Y solo planteamos dos cosas que yo creo que son de sentido común también. La primera es que nos digan por escrito qué planes tienen para poner de nuevo en marcha el funcionamiento de la ciudad de vacaciones de Perlora, las que sean. No les pongo ningún límite ni ninguna. Es decir, que nos digan si es que algo tienen en la cabeza, si tienen algún plan, qué es lo que pretenden hacer ustedes con la ciudad de vacaciones de Perlora y cómo piensan ponerla en valor, ¿no? Y, en segundo lugar, les pedimos que actualicen el estudio de la situación de la arquitectónica de las edificaciones y se comprometan a no proceder a derribos innecesarios. Yo creo que se está cometiendo un error grave al no dar uso a los chalés, a las villas tradicionales de Perlora, que son las que le hacen y le dan un sentido especial a la misma, ¿no? Y si siguen desocupados con un mero mantenimiento, que no se está haciendo en todas, yo he estado hace poco allí y, bueno, hay algunas que su aspecto exterior, por lo menos, es preocupante. Mantenerlas sin más y no utilizarlas va a ser un gasto inútil al final, ¿no?, que yo creo que es lo único que se estamos haciendo. Por eso, solo con esas dos cosas que les planteamos, que nos parecen de sentido común, pedimos el voto favorable, ¿no? Yo creo que no cabe ya que sigan dejando transcurrir los años sin más y sin una solución de ningún tipo. Lo que les pedimos es que cuenten qué plan tienen para la infraestructura, que es única por su configuración, por su estilo, y que no la dejen desaparecer poco a poco por aburrimiento, por inactividad. Yo creo que no se pueden pedir cosas de más sentido común. Y creo que, además, tenemos una deuda con el municipio de Carreño y con los vecinos de Perlora. Creo que la tienen ustedes y que la tiene este Parlamento, ¿no?, que al menos es contar claramente qué es lo que se va a hacer, y eso es lo que pedimos. Insisto, sin ningún condicionante y con todo el ánimo de colaborar con ustedes, si es necesario, en la búsqueda de soluciones. En definitiva, señorías, yo creo que lo que les estamos pidiendo es aplicar sentido común, aprovechar los recursos y esta infraestructura, que es única, darle un sentido y una utilidad turística al menos, ¿no? Respecto a la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario del Foro, entendemos que es una enmienda de mejora de la redacción y que no va en absoluto en contra con el espíritu de la proposición de ley, por lo tanto, ya anuncio que la aceptaremos. Y por mi parte, nada más, señor presidente. Señorías, muchas gracias por su